Muy buenos días, profe Daniel, ¿cómo le va? Estamos acá poniéndonos al día con la materia TIC, con lo deudado, con la lección o la exposición de la brecha digital. Cuando uno habla de brecha o lee el título brecha digital, lo primero que se imagina es una brecha generacional con lo artefactual. Me imaginaba un abuelo con un celular y el nieto enseñándole, pero fue mucho más profundo el tema de la brecha digital. Y nada que ver el título que se me venía a la mente con lo que era. Y la brecha digital tiene que ver cómo ha avanzado la tecnología y la sociedad y cómo seguimos enseñando hoy en día. Seguimos, digo, porque sigo estudiando clases a nivel secundario, y digo, ¿cómo enseñamos de la misma forma de hace siglos? Es donde pone el hincapié Papers, no Papers y Sancho Gil en sus videos. Vamos a utilizar los elementos. Aquí, a ver, tenemos los esquemas. ¿Qué tenemos que tener presente en la brecha digital? La metáfora de Papers, acá el árbol y la luna. El arbolito vendría a significar ser un medio, pero no sería la forma correcta de llegar a la luna. Es el camino, pero no la forma correcta. Y en la brecha digital que vamos a dar ahora, nos enseñan a aprender, un aprendizaje totalmente diferente y una escuela 2.0. Obviamente, utilizando el camino y la forma correcta de enseñar y también como estudiante de aprender. Papers, en el texto que nos dio el contexto de la brecha digital, vamos a ver que nos dice que los grandes desarrolladores e investigadores hicieron bien su trabajo referido a las nuevas tecnologías. Sin embargo, se equivocaron o no hicieron foco en el ámbito educativo. Cuestiona bastante el tema de cómo se sigue enseñando de la misma forma que uno aprendió y que viene aprendiendo y enseñándose hace más de un siglo. Después los autores del trabajo siguiente también hablan exactamente de la metodología de enseñanza. ¿Qué nos dice Papers? Que es importante de que por más que exista el internet, por más que utilicen las tecnologías en el aula, si no se hace un aprendizaje significativo, es como un contenido muy vago. Por más que le demos un ordenador, si la docente hace exactamente lo que haría con un libro, ahí está donde está la brecha digital. El enseñar de la misma forma. Entregar una computadora a un niño, a un adolescente, no soluciona el problema, sino básicamente agranda esa brecha digital, sino que la focaliza a esa brecha digital. Porque si nosotros le damos un lápiz a un nene de 5 años, no significa que lo estemos alfabetizando. Qué interesante lo que dice Papers. Dice, no, hay que cambiar la metodología de enseñanza, cambiar los planes de estudio, la currícula. ¿Qué más nos dice? Esa brecha digital nos da una ventaja. Tenemos que enseñar a aprender. En la educación tradicional, en la educación o en la metodología, siempre se pone en foco al docente. En un estudiante bancario y un docente bancario, ¿no? En una educación tipo bancaria, donde se le deposita una información y el alumno la capta. Frío, sin comunicación y sin feedback. Qué importante es lo que dice Papers, ¿no? Enseñar a aprender.
Enseñar a aprender ¿qué? Con las nuevas metodologías, con una visión totalmente digital, a largo y a corto plazo, con un plan de trabajo, con un ambiente generar un ambiente de aprendizaje. Que el propio estudiante se haga cargo de su propio aprendizaje. Y eso lo vemos en Papers, en el texto, cuando habla de cómo el nieto aprendió, su nieto de 10 años, cómo aprendió a través de un simulador de vuelo los distintos ciudades o lugares, geografía, reglamentación para poder volar, y el deseo de querer ser piloto de avión, aviador. Ahí dice Papert, cuando el estudiante, mi nieto, hizo un aprendizaje significativo, ¿no? Se hizo propio esa manera de aprender. ¿Quién lo va a postular más adelante? Ahí lo vamos a ir viendo con el esquema. Que se haga cargo de su propio conocimiento. No solamente porque enseñó por un juego, sino que se hizo cargo de su propio conocimiento y lo lleva a la vida cotidiana. Qué importante es cambiar en esta sociedad que está cambiando esta nueva tecnología, enseñar a aprender a nuestros estudiantes. Después voy a contar una pequeña anécdota que me pasa a mí en el colegio. El error o la gran equivocación de la brecha está en las escuelas, que se sigue enseñando de la misma forma, recién lo dijimos, se sigue enseñando de la misma forma, donde, ¿qué dice Papers? Si tenemos una visión digitalizada a largo o a corto plazo, con un plan de trabajo significativo y con un ambiente, generar un ambiente de aprendizaje, se puede lograr. En una visión digital donde por ejemplo, nos postula que es necesario que los niños entre 6 y 8 años en los países desarrollados o de 10 a 13 años subdesarrollados tengan la computadora, pero no que utilicen, como ya nos va a decir Sancho Gil, la autora, no utilizarlo de una manera analógica, sino de un aprendizaje significativo, de utilizar esa nueva tecnología para que el alumno se vuelva responsable propio de su conocimiento. Enseñarles distintas habilidades para que ellos aprendan. No significa solamente que el docente sepa, sino aprender a aprender y aprender a enseñar a aprender. Eso es lo que me queda también de Papers, ¿no? También cuestiona a los planes de estudio, que dice, bueno, el problema está en que se está enseñando a grupos de la misma edad, con distintas habilidades, los planes de currículo que se enseñan las mismas materias todo el tiempo. Papers más adelante, en un plan de trabajo que sea a corto y a largo plazo, dice, bueno, es momento de colocar, si bien este cambio no es brusco, no es rápido, que es democrático, que no podemos ir en contra de las costumbres, en contra a la democratización de la educación, sino de proponer a través de simuladores cómo sería la alfabetización, si se quiere, educativa, o cómo sería nueva forma de aprender a través de simuladores, porque entregarle una computadora, como decíamos, a un alumno no significa que estamos alfabetización digital. Muchos cursos vemos por ahí que decía alfabetización digital, le enseñamos como no, enseñar a aprender. En un plan de trabajo que sería el qué, cómo, cuándo, dónde, donde podemos cambiar los planes de estudios, donde vamos a ver que los próximos autores que vamos a tratar y que el autor Papers es el hilo inicial para decir, la metodología de enseñanza es la que se tiene que cuestionar. No podemos enseñar planes de estudios o currículos bastante fríos, sino lejanos al cambio de la sociedad que estamos actualmente, generando un ambiente de aprendizaje. Ahí vemos un hombrecito como si estuviera, como el currículum lo está oprimiendo, ¿sí? Lo está encerrando en la forma de aprender.
y donde Papert con estos postulados de una simulación, de un aprendizaje significativo, de enseñar a comprender las distintas habilidades que tengan los estudiantes, empezar a volar, pero no así de una manera chabacana, sino de una manera seria, con seriedad, con compromiso, y que el aprendizaje, el estudiante, se haga propio de su conocimiento. También tenemos este esquema que nos habla de la escuela 2.0, que escuela 2.0 nos habla Sancho Gil, la señora, que no se escucha muy bien el audio. ¿Cómo se relaciona, no? Dice, a ver, ¿dónde está el error? Hoy en día vemos libros digitales, editoriales que se equivocan en algunos postulados pedagógicos, en brindar como si fuera un libro, pero digital. Dice, no, la falencia está en organizar la información de la misma manera. Y lo mismo pasa en las aulas, y me pasa también como docente, que muchas veces lo novedoso es traer un proyector y proyectar, o empezar por Classroom a dar el material de estudio, como si fuera el libro. Estamos brindando la información de la misma manera. Si la dijéramos en un papel. Y ahí es donde me hizo cuestionar estos textos, porque los vengo leyendo, y vengo leyendo los de los autores siguientes del próximo trabajo. Nada más que no me he puesto a grabar con un montón de cosas que he tenido en la escuela. Y personales, obviamente. Sí, me hizo un pequeño clic en mi práctica docente, donde esto de implementar las nuevas tecnologías en el aula de una manera significativa, enseñando a aprender, como dice esta señora Sancho Gil, va a decir, dejemos que el estudiante ya no sea algo bancario, no sea algo que sea consumidor de la información, sino que sea autor. Porque se le puede dar un lápiz, pero enseñémosles a escribir con ese lápiz, enseñemos a ser autores de su propio aprendizaje. Nos dice la autora que no tiene nada que ver con lo artefactual, que también tiene que ver, porque muchos de la falencia artefactual, por ejemplo el tema del internet, que hay zonas que no hay internet, o que hay, por ejemplo en pandemia se vio que se intentó enseñar de manera remota, pero había gente que no tenía computadora, que no tenía lo artefactual. No, dice, no es solamente lo artefactual, sino que tiene que ver con la tecnología organizacional, con la tecnología de los planes de estudios, de la metodología de enseñanza. Es momento de que en una sociedad cambiante, nos dice Sancho Gil, una sociedad que está cambiando, dejemos de tratar o de enseñar de la misma manera, dejemos de, como dice acá, de presentar de manera lógica lo que existe digital, ¿sí? Se piensa de manera lógica en la era digital. Muchos caímos en que, bueno, se le da un texto, se le da un trabajo práctico, resuelvan y lean. ¿Qué logró ese aprendizaje significativo? Que el alumno se lo haga propio. Y me pasó, y esa es la anécdota que quería contar, me pasó en que este año, el sexto año de la escuela industrial, yo estaba enseñando llave termomagnética y disyuntor diferencial. Digo, vamos a hacer algo diferente. Después de que lo leí esto, vamos que ellos tengan el texto, que investiguen cómo harían una instalación con un disyuntor y una llave termomagnética, cómo le contarían como si fuera un programa de radio, un podcast o un stream, un video, y salieron grandes producciones. Y como el contenido estuvo presentado de otra forma y fue más significativo, porque en el día de hoy, si yo le hubiera dado ese texto completo a través, ya sea en el proyector, porque utilizo mucho el proyector, o fotocopia, quizás, y que yo explique, porque obviamente también está, porque dice Papert, no critiquemos todo lo que hay anteriormente, sino que la metodología, que no es un cambio brusco, sino que es paulatino. ¿Cómo fue más significativo?
Pero ¿qué me hizo mover también a mí? Esto, ¿no? Lo que dice, ¿no? Es momento de enseñar a aprender, de tratar de salir de la zona de confort, y momento donde los educadores, como decía Sancho Gil, empecemos a enseñar de manera significativa, a aprender a enseñar a aprender. Y aprender con H, para que se haga propio ese conocimiento y que sea más propio y responsable. Como decía Popper, serio y responsable, que se haga propio de su propio conocimiento. Después Antelo va a decir que, más adelante lo relaciono con Antelo, ¿no? Que si uno, o con Mérier, uno le deja un aprendizaje significativo a nuestros estudiantes, podemos dejar una huella, ¿no? Y antes lo va a decir, obviamente, si tenemos el sí del otro, pero por más que no tengamos el sí del otro, estaría bueno de seguir probando y cambiar estas metodologías de enseñanza que tenemos hoy en día a lo que es la nueva sociedad y a las nuevas tecnologías. Obviamente no es fácil, obviamente no se da de la noche a la mañana, como dice Papers. No podemos venir a cambiar las costumbres o la democratización de la educación. No, se propone, se cambia con disimuladores, con distintas metodologías. Y yo puedo decir que eso sí puede funcionar en un ambiente, en un plan de estudio que se tiene que enseñar determinado contenido, y a todos por igual. Cómo salieron grandes producciones a través de los podcasts y los videos. Eso fue una anécdota personal en cómo pude relacionar en mi práctica estos textos de Papers y el video de Sancho Gil, la señora Sancho Gil. Es importante también, para hacer el cierre de esta exposición, como estos videos que vimos, tanto de Sancho Gil como el otro, como vemos que una persona llega, el director de la institución, y dice: a partir de mañana vamos a tener todo digital y aprenden en las tablas de la misma forma que aprenden. Es ahí donde se genera la brecha, ¿no? Enseñar de la misma forma que se viene enseñando hace siglos. Como dice Sancho, el problema no está en la tecnología artefactual, sino en la tecnología organizacional. Y Popper dice: es momento de cambiar los planes de estudio, de empezar a derribar esas enseñanzas por igual, sino también empezar a enseñar por habilidades, por competencias, y ser un poco más flexible y no tan tradicional estos planes de estudio. Bueno, profe, espero que le haya gustado mi lección. Le mando un abrazo y gracias por darme la posibilidad de entregar en destiempo. La verdad que es significativo también para mí. Estoy aprendiendo mucho de la materia, me estoy tratando de poner el día. Ahora estoy un poquito más tranqui del trabajo. Así que le mando un abrazo, nos vemos el martes.